Estimadas autoridades del Gobierno Nacional, estimados presentes, estimados empresarios, estimado público de la ciudad de Ibarra, les doy la bienvenida a esta presentación sobre la base tecnológica para el desarrollo de proyectos en la industria 4.0. Como dijeron, mi nombre es Juan Carlos Bravo y, por favor, la siguiente. La agenda para la presentación de hoy. Primero, una pequeña introducción de quién soy y por qué estoy aquí. Luego voy a darles un pequeño resumen de lo que es la cuarta revolución industrial. Hablaremos de los principios de esta, exponeré un pequeño proyecto típico en lo que es la industria 4.0 y luego pasaremos a algo más concreto que puede ser de interés para ustedes, lo que es la base tecnológica para pensar en empezar un proyecto de este tipo. Yo estudié en Alemania, en la Universidad Técnica de Alemania, tengo un título de masterado en Ingeniería Industrial, también tengo un título de bachelor en Ingeniería Mecánica y con especialización en Logística y Project Management. Durante mis estudios tuve la oportunidad de estar en las empresas Continental y Siemens BDO, que son proveedores automovilísticos en el Departamento de Compras Estratégicas, y tuve la oportunidad de hacer mi tesis en la empresa Sanofi Aventis, que es una farmacéutica, en el Departamento de Desarrollo de Dispositivos Médicos. Después pasé a la empresa SKF, que es a trabajar en Alemania, que es una empresa multinacional sueca, que tiene 46.700 empleados, con un volumen de ventas de 6.800 millones de euros al año, con más de 140 sucursales en 32 países, y el producto más importante de la SKF son rodamientos, desde diámetros de menores a 50 milímetros hasta aplicaciones de más de 4 metros que son usadas en molinos de viento, en aplicaciones en el mar. En este tiempo tuve la oportunidad de empezar en un programa de trainees para jóvenes graduados y luego pasé al departamento de supply chain, que es la cadena de abastecimiento, como project manager, y luego me ofrecieron la posición de líder de grupo en este departamento con un team de 5 ingenieros responsable por proyectos en 6 fábricas. Entre los proyectos importantes está la implementación y concepción de una línea automática de producción en lo que se llama World Class Manufacturing, que básicamente es Industria 4.0. Ahí responsable del software y del concepto logístico que va a haber atrás de este proyecto. También proyectos importantes en lo que es planeamiento de producción y en digitalización de la producción y digitalización de bodegaje. En la empresa con la que estoy ahora, hace un par de semanas regresé al Ecuador, nos concentramos en 3 campos. El primero es el asesoramiento y consultoría, con identificación de ineficiencias en la cadena de abastecimiento. No solo es este tema, la identificación y darle una consultoría, sino también la implementación de ser necesario, el acompañamiento de esta implementación con el desarrollo de software específico para mejorar este tipo de procesos. También damos simulaciones en el campo del flujo de material y de líneas de producción. En el tema de software industrial, ofrecemos software en lo que es bodegaje e inventarios, en lo que es el planeamiento de producción, también acompañando la producción en la fábrica con lo que es Manufacturing Execution y en Project Management. Y en el tema de capacitación, damos capacitación en la metodología de Six Sigma y la metodología de Lean Management, y en un tema más técnico, lo que es bases de datos en SQL, o Visual Studio, y también en lo que es el programa Access, que es de Microsoft. Ahora sí quisiera pasar a lo que es la cuarta revolución industrial. Para entender cómo se llega a la cuarta revolución industrial, todo empieza en realidad con la primera, más o menos a finales del siglo XVIII, con por ejemplo, esta revolución está basada en la introducción de equipos mecánicos con la fuerza del vapor o la fuerza del agua, lo que significa un gran incremento en la productividad para las empresas que estaban metidas en este campo. Aproximadamente 100 años después se pasa a la segunda revolución industrial, se habla de esta, que básicamente es la producción en masa,
con la introducción de la energía eléctrica, y también hay un concepto de la división del trabajo. ¿Qué significa esto? Que ya las personas no se dedican a hacer todo, sino se especializan en solo una actividad. Entonces, el primer ejemplo conocido de esto es en un matadero en Cincinnati, a finales de los 1870. El ejemplo más conocido, pero es Henry Ford con la producción automovilística. Unos 70 años después se habla de la tercera revolución industrial con la introducción de la electrónica y la informática. Entonces, con esto se logra automatizar procesos dentro de una fábrica. Lo más conocido, el instrumento más importante en esto son los controladores, los conocidos PLCs. Y ahora se está hablando de lo que es la industria 4.0 en la actualidad, que está basada en el uso de sistemas cibernéticos. La primera vez que se habla o se oye hablar de la industria 4.0 es en Hannover en el 2011 en Alemania. Es una feria importante que es como un foro actual, solo que en Alemania, con productores, empresarios y empresas tecnológicas de todo tipo. Y por la importancia que reconoce el gobierno alemán, pasa a ser política de gobierno desde el comienzo, dándole a esta industria 4.0, nombrándole como proyecto clave estratégico. A partir de esto se crea la plataforma Industria 4.0, con la participación de diferentes organismos, tanto gubernamentales como empresas tecnológicas, por ejemplo, Bosch, Siemens está dentro de esto, y también la Cámara de Industria. Como se habla del tema de automatización y hay un miedo de la pérdida de puestos de trabajo, entonces en esta plataforma Industria 4.0 también están presentes sindicatos. ¿Y por qué hay un gran apoyo del gobierno alemán a esta iniciativa? Ellos creen que con la Industria 4.0 no se va a perder puestos de trabajo, sino que se va a mover los puestos de trabajo de puestos de trabajo menos capacitados por puestos de trabajo de gente más capacitada, aumentando la productividad en conjunto del país y manteniendo la ventaja tecnológica que tiene Alemania en este campo. También hay críticas a lo que es la industria 4.0 o a esto que se le conoce como la revolución industrial, porque a diferencia de las otras revoluciones que se denominan como revolución años después de que pasan, en la industria 4.0 se habla antes de que se empiece a hacerla. Entonces, esta revolución en realidad está en pañales, recién se está comenzando y mucha gente experta, científicos en este campo, hablan en realidad de la revolución digital 3.2. Entonces, pasamos a los principios de la industria 4.0. Si usted se imagina un típico sistema de producción con máquinas, quizás robots, usted tiene montacargas y bodegas con operadores. Entonces, el primer principio es un entrelazamiento entre las máquinas y dispositivos. Estas máquinas son inteligentes, interactúan entre sí y interactúan con el operador. El segundo principio es la transparencia en la comunicación. O sea, significa que hay sensores. Esto no es nuevo, o sea, básicamente sensores ya hay en la mayoría de dispositivos, en la mayoría de máquinas. ¿Cuál es la diferencia en la industria 4.0? La información que sale de los sensores se la empieza a guardar en bases de datos, por ejemplo, la rotación del eje de la máquina o cómo se mueve el brazo mecánico, todo esto pasa a ser guardado en una base de datos cada segundo. Entonces se crea un volumen de información increíblemente alto, que a su vez significa qué es lo que pasa con esta información. En Alemania tuve la oportunidad de estar en un foro parecido al que estamos ahora, sobre la industria 4.0 y la revolución robótica. Y ahí el presentador habló de lo que es este Big Data, comparó esta cantidad de datos con el petróleo. Y dicen, cuando en los años 60 se empieza la explotación del petróleo, entonces todo el mundo empezó, todos los países que tenían, empezaron a explotarlo. Pero ¿cuál es la similitud entre los dos? El petróleo, si es que uno no lo procesa, no sirve absolutamente de nada. De hecho, es hasta peligroso. Lo mismo es con la información. La información, si es que usted empieza a recolectar información de su línea de producción,
de su bodega y no hace nada con esta información, no la procesa, entonces no va a tener ningún beneficio. Y este es exactamente el tercer principio, que se necesita una asistencia técnica. Lo que significa esto, se necesita información agregada y visualizada para que los trabajadores, los empleados que están trabajando en su fábrica o tienen que ver con estos procesos, puedan empezar y tener un beneficio de esto. También se habla del diagnóstico y mantenimiento proactivo. ¿Qué significa? Imagínese que dentro de su máquina tiene usted una herramienta y esta herramienta tiene un sensor. Y la herramienta está a punto de cumplir su ciclo de vida. Y la herramienta manda por el sensor información a la nube diciéndole, bueno, en un par de semanas ya se me va a acabar todo lo que puedo hacer, se va a acabar mi ciclo de vida. Entonces, este sistema superior manda una información a su departamento de mantenimiento diciéndole, la máquina necesita mantenimiento, por favor, este mantenimiento antes de que se dañe la herramienta. Porque ¿qué pasa el rato en que se daña repentinamente? Puede que no solo se dañe la herramienta, sino que se dañen otros elementos dentro de la máquina, produciéndole una pérdida más grande de productividad. Entonces, así, el departamento de planeamiento puede proactivamente planear este cambio. Y lo mismo se habla de calidad predictiva. ¿Qué significa esto? En un proceso de producción actual, usted calibra su máquina de alguna forma y usted saca un producto final y mide, por ejemplo, la geometría, las tolerancias y dice, bueno, por ejemplo, este producto es de una calidad alta. Ahora imagínese si usted durante el proceso de producción sabe con qué calibración fue producido este producto y puede por un sistema superior hacer una correlación de la calidad que sale del producto con la calibración que tuvo la máquina. Entonces, la próxima vez que usted quiere sacar una calidad alta del producto, va a usar la calibración específica y si usted quiere, por ejemplo, una calidad más baja, va a cambiar esta calibración y por eso se habla de esto de calidad predictiva, predictive quality. Y todo esto, claro, es básicamente posible si es que tiene un sistema central superior, que se habla de un sistema autoaprendiz que usa también inteligencia artificial para esto. Pero, bueno, en mi punto de vista esto todavía está muy nuevo. Ahora quisiera presentarles un típico proyecto de lo que es Industria 4.0. Primero veamos lo que es una línea de producción clásica. Imagínese, usted tiene en su fábrica 3 líneas que producen diferentes tipos de productos. Cada una de estas líneas está específicamente diseñada para un grupo de productos que, por ejemplo, se diferencian en lo que es la geometría, quizás en el tamaño del producto o su forma del producto. Y en cada una de estas líneas de producción tiene un cuello de botella. Entonces, lo típico es que el cuello de botella define el volumen de producción que hay dentro de una de estas líneas. Y si usted quiere cambiar de un producto a otro, usted tiene que preparar las 3 máquinas antes de empezar a producir, porque si no, no puede sacar. En el tema del flujo de material, el flujo es definido y es rígido. Por ejemplo, en este caso, si se usan bandas, estas bandas cumplen la función de buffer para almacenar productos mientras el ciclo del tiempo todavía no se cumple, ¿no? Y en el campo de planeamiento, usted tiene un sistema de planeamiento superior aquí arriba, pero le planea solo la secuencia en el cuello de botella, porque esta es la máquina importante en la línea de producción. Al mismo tiempo, usted no le importa si es que hay pérdida de eficiencia en las otras máquinas, ya que como está conectado, no puede producir más de lo que se produce en una de estas máquinas. Hay una inflexibilidad en los cambios, por ejemplo, si usted quiere cambiar de un producto a otro y ya está produciendo, viene un cliente y dice, necesito de urgencia que me produzca esto. Usted tiene que básicamente en una línea de producción de este tipo, vaciar toda la línea para entrar con el siguiente producto. Y entonces, desde el campo de vista de planeamiento, se trabaja con lotes mínimos. O sea, usted no va a producir una pieza si se demora 1 hora en cambiar su línea de producción porque no es económicamente rentable. Entonces se calcula lotes mínimos. ¿Cuál es la diferencia con una línea de producción en 4.0? Ahora se hablan de líneas virtuales de producción. Entonces, primero, usted ve en este modelo de producción ya hay menos máquinas.
Y las máquinas ya no están conectadas entre sí por bandas, sino dependiendo del producto que se está haciendo, por ejemplo, en el caso del amarillo tiene un cierto tipo de producción, en el caso del verde se usan otras máquinas y usted ya puede empezar a producir si es que, por ejemplo, no tiene las máquinas suficientes para completar la cadena de producción. Entonces, ¿qué significa en este caso? La preparación de una máquina ya es suficiente para empezar a la producción. En lo que es el tema del flujo de material, el flujo, como ve, es flexible. Estas bodegas internas que se necesitan para producir de esta forma sirven de buffer y esto sirve para nivelar la diferencia en los ciclos de tiempo, ¿no? Aprovechando el uso de las máquinas mayores. El problema es que, claro, el transporte gana en complejidad, es mucho más complejo porque antes usted no se preocupaba del transporte entre la máquina 1 a la 2 porque siempre era igual. En este caso, el transporte, como ve por ejemplo en la máquina 5, el material puede venir de la 3 o puede venir de la bodega interna. Y usted va a querer que el transporte sea completamente automático, entonces necesita un sistema de planeamiento del transporte. En el tema de planeamiento, también ya no es suficiente si es que usted planea solo la máquina que es el cuello de botella. Ahora usted tiene que planear cada una de estas máquinas, porque ellas pueden producir por sí y empezar con la producción de los productos, ¿no? Lo que sí, o sea, no solo necesita la información que llega desde el sistema superior, sino también se necesita una alimentación con lo que pasa en la fábrica. Porque imagínese que aquí hay un averío en la máquina 4, ¿ya? Y usted tiene una máquina que está libre. Entonces el sistema puede flexiblemente planear que ahora no solo el producto verde se va a hacer en la máquina 4, sino planea en la máquina 1, duplicando el volumen de producción en esta línea virtual. Y también puede conseguir lo que es un lote mínimo de una pieza. Y esta es la segunda parte que se necesita innovación del equipo de ingeniería de su empresa, porque ahora no es suficiente si es que el tiempo de preparación de una línea, por ejemplo, se demora 1 hora o 2 horas. Ahora se tiene que reducir el tiempo de preparación de una máquina a minutos, porque si no, claro, no va a cambiar, sigue siendo económicamente no rentable, ¿no? Pero algo muy importante antes de empezar con un proyecto de estos es la validación del concepto por medio de simulaciones. Entonces, ¿cómo funciona una simulación en este caso? Imagínese, primero usted va a hacer una inversión importante en millones de dólares, por ejemplo, y usted tiene un concepto completamente nuevo, quiere cambiar su forma de producción y tiene que validar si es que este concepto va a funcionar en la realidad. Entonces, la validación de un concepto con medio de simulaciones significa no sigan la misma folia, por favor. Funciona de esta forma. Usted empieza poniendo las máquinas que usted cree o usted quiere invertir. Define dentro de este modelo también los robots, por ejemplo, que van a mover el material. Usted define el flujo de material dando exactamente las decisiones que se va a tomar en este sistema, también por el lado del planeamiento, cuándo se va a preparar una máquina, con qué reglas se va a cambiar de un producto a otro, etcétera. Y el rato en que usted empieza a modelar o a simular, usted dice, por ejemplo, voy a simular la producción de 1 año en esta línea de producción. Define KPIs, o sea, parámetros importantes que usted luego necesita o quiere ver si es que están de acuerdo a lo que usted planeaba. Por ejemplo, la productividad, si es que usted alcanza a llegar al volumen de producción que se planeaba, la eficiencia de las máquinas. Y después de simular 1 año entero, usted puede ver, por ejemplo, si la eficiencia de las máquinas es muy baja, significa que puede ser que una máquina le esté sobrando, entonces reduce su inversión. Si es que la eficiencia es muy alta y no alcanza el volumen de producción, usted va a decir, bueno, voy a meter otra máquina en esto. Y todo esto puede hacer antes de planear. En el tema de transporte, imagínese, aquí necesita un transporte un poco más automatizado y usted está planeando con 3 montacargas que van a mover el volumen durante todo el año. Lo mismo usted puede medir si es que estos 3 montacargas son suficientes. Y en el caso de operadores, si usted tenía planeado tener 3 personas, 6 personas que manejen estas máquinas por jornada,
Usted después de la simulación va a ver si es que estas personas pueden alcanzar su carga de trabajo. O sea, en una simulación de este tipo, usted le puede dar tareas también al operador, como en la vida real. Usted puede decir, este operador no solo tiene que preparar la máquina, sino también tiene que hacer controles de calidad, tiene que quizás hacer otras tareas dentro de su fábrica. Entonces, con este tipo de simulaciones, antes de empezar una línea de Industria 4.0, de meter la plata en un proyecto de inversión, se toma bastante tiempo simulando exactamente todo lo que va a pasar en esto. Pero bueno, ahora quisiera pasar a algo un poco menos avanzado y quisiera decirles, ok, antes de empezar con un proyecto de Industria 4.0, ¿qué es lo que se necesita para empezar a pensar en llegar a un proyecto de este tipo? Como ustedes vieron, es bastante avanzado en el nivel tecnológico, entonces, por mi parte, lo que me parece a mí que es la base tecnológica para empezar un proyecto de esta índole. El primer paso es tener una digitalización en su fábrica, digitalización en los diferentes procesos. ¿Qué significa? Si usted, por ejemplo, tiene los dibujos técnicos o los manuales en carpetas a lo largo de su fábrica, entonces, el primer paso es pasarlos estos a una computadora. ¿Por qué? Imagínese que hay un cambio en el dibujo técnico y usted tiene 10 máquinas y en cada una de estas máquinas tiene una carpeta con esta información. Usted va a necesitar una persona que vaya y actualice todo esto. Se pierde tiempo en este sentido. Lo mismo, si usted tiene máquinas y lleva los registros de cuánto se produce en la máquina y los anota en papel, por ejemplo, o lleva los inventarios en papel. Esto puede ser, o sea, lo más fácil es si ya desde el rato en que se empieza a documentar esta información, que ya se lo meta directamente en una computadora, porque es más eficiente, ¿no? En el caso de etiquetas, en su bodegaje, si usted ya tiene etiquetas preimpresas, por ejemplo, de todas formas necesita gente o los operadores que llenen la información del producto, puede haber errores. ¿Qué significa si uno se equivoca copiando? Los otros departamentos tienen que ver si es que está correcto. Entonces, esta ineficiencia se transmite a lo largo de la cadena de abastecimiento. Entonces, lo mejor es, pues claro, si ya salen directamente de un sistema con la información necesaria. El segundo punto es la estandarización en procesos. Si usted tiene una fábrica, por ejemplo, donde se puede poner las cajas por donde sea, imagínese que hay un reclamo de calidad. Entonces, el operador va a tener que bajar a la fábrica y buscar la caja específica y si se ve un poco así, se va a demorar mucho tiempo buscando hasta encontrar. Entonces, el primer paso es tener lugares predeterminados donde se puede almacenar el material, las cajas, entonces va a ser mucho más fácil de encontrarlas. Y en el caso, por ejemplo, de la preparación de máquinas también, con los principios básicos de Lean, por ejemplo, usted puede cambiar o puede tener un manual con las herramientas necesarias. Imagínese si va a ir a preparar una máquina y usted necesita una pieza específica para cambiarla. Si su fábrica se ve así, las herramientas que lleva en su fábrica se ven de esta forma, usted va a reconocer quizás directamente si es que le falta la herramienta importante, antes de empezar la preparación de una máquina y darse cuenta, no puedo seguir, tengo que ir a buscar. Entonces, con estos principios básicos se llega a una estandarización. Claro, y antes de empezar a optimizar, el primer paso es tener procesos estables. Y el tercer punto son los sistemas. Si usted ya tiene un nivel alto de digitalización, por ejemplo, usted ya usa en su fábrica Excel o quizás ya un poco más avanzado bases de datos de Access para el planeamiento, por ejemplo, usted usa diferentes registros para cada producto, usted lleva los inventarios en Excel o tiene reportes que salen de Excel. Pero para la creación de los reportes, por ejemplo, usted tiene un departamento que le consolida la información y le crea. Este trabajo puede ser bastante laborioso y hay un problema. Puede haber errores. Puede ser que los datos no sean consistentes, que los datos sean manipulados, que se pierde información. Entonces, el paso aquí es llegar a un sistema, a una pirámide lo que se llama pirámide de 3 niveles en lo que son los sistemas, ¿no? En el tercer nivel está la fábrica
el shop floor. Imagínese ahora, usted tiene un bodegaje, el disponente de su bodega ya trabaja directamente en un sistema de inventarios, donde los procesos de entrada y salida de material de su bodega ya están automatizados, están digitalizados, entonces ya no tiene que llevar los registros de lo que está dentro de su bodega en lápiz y papel o en Excel, sino ya están almacenados directamente en una base de datos. En el caso de su máquina, imagínese que termina la jornada y ya tiene un sistema donde sus empleados o los operadores en su fábrica van y meten directamente la información de cuánto se produjo al final de la jornada, relacionada esta información directamente con una orden de trabajo. Y a su vez, sus empleados también pueden bajarse información necesaria, por ejemplo, qué les toca hacer en esta máquina, la lista de secuencia, pueden bajarse la información del producto, dibujos técnicos, todo esto puede ya estar preparado, ganando un montón de eficiencia en la carga de trabajo. Entonces, estos dos sistemas están en el segundo nivel. Y arriba de esto está la parte estratégica, que sería el sistema de planeamiento, donde este sistema de planeamiento le propone cuándo tiene que producir qué órdenes de trabajo y quizás tiene también un sistema de forecasting, donde usted recibe propuestas de cómo se va a desarrollar su cliente, por ejemplo, si tiene en el verano produce menos, si es que va a haber vacaciones, entonces tiene que planear que va a tener menos empleados. Todo esto sale básicamente de un sistema de planeamiento. También el cálculo de los lotes, cuándo es rentable, cuál es el tamaño de este lote para que sea rentable la producción. Y la diferencia con lo anterior es que toda la información está centralizada en una base de datos central. Y de esta base de datos usted puede sacar toda la información con un módulo de Business Intelligence. O sea, significa que ya cada vez que necesita un reporte, usted puede crear reportes y grabarlos, y cada vez que los necesita sacarlos sin que tenga gente que le esté preparando estos reportes. La información va a estar correcta y no va a haber pérdida de información. Entonces, con esto básicamente he llegado al final. Le quisiera dar una pequeña anécdota, no sé si conocen la historia de Nokia o de Kodak. Nokia, empresa de celulares en los años 90, el líder mundial, se dice o se conoce más bien que a Nokia le viene el departamento de desarrollo de producto y le presenta un teléfono inteligente a comienzos de los años 2000. ¿Y qué pasa con la gerencia general de Nokia? Ve un teléfono de este tipo y dice, no cree que va a haber que esto no se va a, que el cliente final no va a necesitar una computadora dentro del teléfono y lo rechazan. La historia es conocida, un par de años después sale el primer iPhone al mercado y Nokia básicamente quiebra, es adquirida por Microsoft. Y lo mismo pasa con Kodak. Kodak en los años 70 le propone su departamento de desarrollo de producto cambiar a lo que es la fotografía digital. Y Kodak también dice no le ven futuro a esto y rechaza este tipo de innovación. Entonces, lo que le quiero decir es en este tema, con la innovación de Industria 4.0 no va a ser diferente. Ahorita a usted le parece que eso está muy lejos en el horizonte, pero abra los ojos porque puede ser que dentro de poco tiempo acá ya sea algo muy común. Con esto, muchas gracias por la atención. El gobierno de todos.